Buenos días, 8 de la mañana, dos nombres y una región. Asia-Pacífico centran la atención esta mañana en un clima que, aunque distendido desde el pasado viernes, empieza a mostrar signos de tensión de fondo. El nombre es el de Sanae Takaichi, que ven en pantalla, quien ha obtenido una victoria aplastante en las elecciones anticipadas en Japón. La líder del Partido Liberal Democrático, que había asumido el cargo de primera ministra hace unos meses, ha obtenido una supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja del país. Ojo, porque había sido apoyada por Donald Trump de una manera potente, fuerte, impulsándole lo que ahora empieza a ser una especie de efecto Ola Milei, ¿no? Que también habría o estaría sucediendo ahora en Japón. La clave fundamental es que con este nuevo mandato se espera que Sanae Takaichi implemente una política fiscal más flexible. Las acciones japonesas se han disparado, ya venían con fuerza alrededor de la figura de Takaichi durante las últimas horas, pero el Nikkei está cerrando con una caída del 0,50. Las acciones subieron sobre todo con la noticia de esa victoria aplastante, pero que ya el mercado tenía prácticamente provisionado. Las acciones japonesas alcanzan un récord tras la aplastante victoria electoral de Takaichi. Va a comandar Sanae Takaichi el gobierno con la mayoría más grande en Japón en décadas. Dice Bloomberg, Takaichi triunfa con la mayor victoria electoral de posguerra en Japón, rotunda victoria que envalentona a la primera ministra y posiblemente alimente la volatilidad, dice, del mercado debido a las especulaciones en torno a un mayor gasto fiscal. Trump ya ha sacado un Truth Social felicitando a la primera ministra, a Sanae Takaichi y a su coalición, dice, por una aplastante victoria en la importante votación de hoy. Dice que es una líder muy respetada y popular, audaz, sabia decisión de Sanae de convocar elecciones que ha dado sus frutos. Su partido ahora gobierna la legislatura con una histórica mayoría absoluta, dice Trump, de 2/3, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Sanae, fue un honor, dice, para mí, dice Trump, respaldarla a usted y a su coalición. Les deseo mucho éxito en la aprobación de su agenda conservadora de paz a través de la fuerza. El maravilloso pueblo japonés que votó con tanto entusiasmo siempre contará con mi firme apoyo. Hombre, no tiene tanto apoyo, ¿no? De Ursula von der Leyen, que también en un tuit decía cálidas felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi por su histórica victoria en las elecciones de hoy, ven que el tono no es el mismo, esperando un renovado impulso para profundizar la asociación estratégica entre la Unión Europea y Japón. Llega tarde, Trump estuvo ya allí hace meses y meses, en todos los ámbitos, desde la competitividad a la innovación, y la innovación hasta la cooperación en seguridad económica, dice, y estabilidad global. Ursula von der Leyen, que llega pelín tarde a Sanae Takaichi. Y llama la atención el mercado, que superaba el viernes los 50.000 puntos. El Dow, hoy Donald Trump en un Truth Social dice mercado bursátil récord y seguridad nacional, impulsados por nuestros grandes aranceles. Predigo, dijo 50.000, predigo 100.000 puntos, el doble en el Dow Jones para el final de mi mandato dentro de 2 años y medio. Recuerden, Trump tenía razón en todo. Se lo dice a sí mismo, ¿eh? Espero que la Corte Suprema de Estados Unidos esté observando. Le decía un nombre, el de Sanae Takaichi, otro nombre, el de Xi Jinping, pero una noticia, la que está contando Bloomberg en exclusiva a estas horas, en la que apunta que China insta, ojo a esto, a tocar el talón de Aquiles de Estados Unidos. China insta a los bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Los reguladores chinos, dice Bloomberg, han aconsejado a las instituciones financieras que limiten las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos, citando preocupaciones sobre riesgos de concentración y sobre volatilidad en el mercado. Los funcionarios instan a los bancos a limitar las compras de bonos del gobierno de Estados Unidos e instruyen a aquellos con alta exposición a que las reduzcan. Recuerden cuando Europa nombró el talón de Aquiles, los bonos de la deuda estadounidense, pero la directiva no se aplica a las tenencias estatales. Y esto relaja al mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte de China. La medida está enmarcada, dice Bloomberg, en la diversificación del riesgo del mercado, más que en algo que tuviera que ver
con maniobras geopolíticas o una pérdida fundamental de confianza en la solvencia crediticia de Estados Unidos. Lo que sí notamos es un movimiento de caída del dólar fuerte, del 0,28%, con una subida del euro frente al dólar, por ejemplo, del 0,31%, recuperando con fuerza el 1,18, 1,1850, caminando el entorno, vamos a ver si tiene fuerza, del 1,19 como paso previo al 1,20, que sí cambiaría la fotografía alrededor de lo que se está viendo ya alrededor de un dólar que empieza a dar síntomas de debilidad. Goldman Sachs publica una nota que dice que la venta de acciones no ha terminado porque seguimos en un mercado volátil. El oro avanza por encima de los $5.000, mientras vemos cómo los compradores de las caídas regresan a un mercado que parece más volátil. Y luego hay llamamiento para que la FED y el Tesoro empiecen a hablar, ¿no?, del debate del mercado de bonos de 30 billones de dólares acerca de qué va a hacer y qué puede suceder alrededor de lo que va viéndose alrededor de esa deuda o ese muro de deuda. Volviendo a China y a lo que les comentaba, ese movimiento que está anunciando Bloomberg, ¿no?, es una noticia de calado, vamos a analizarlo en detalle, porque refleja un cambio de estrategia en la gestión de riesgos de China. Lo que estamos viendo en esencia es cómo China intenta blindar su sistema bancario comercial frente a una posible inestabilidad de la deuda en Estados Unidos. Aunque oficialmente dice, y se lo he dicho antes, que no es una maniobra geopolítica. Lo primero está señalando otra vez al talón de Aquiles de Estados Unidos. Lo hizo Europa, vivimos momentos complicados. Lo hace China, pero lo hace con matices. No dice, por ejemplo, vamos a vender la deuda. Dice, cuidado con los bancos comerciales alrededor de la deuda, pero está hablando de una especie de desconexión bancaria, ¿no? A diferencia, ¿no?, de las reservas estatales, que ya vienen cayendo desde 2013, la orden ahora va dirigida a los bancos comerciales. Y ahora los reguladores chinos temen dos cosas: concentración, tener demasiada presencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos, tener demasiados huevos en la misma cesta, y volatilidad. Los bandazos que ya ha dado el mercado de bonos y el dólar, y el intento de evitar que pueda generar pérdidas masivas en los balances de los bancos chinos. A partir de aquí tenemos lo que se llama el efecto Trump y la desconfianza fiscal, ¿no? Hay un cóctel de factores que están erosionando la confianza del Tesoro en el Tesoro de Estados Unidos. Por un lado, la indisciplina fiscal, algo que Elon Musk ya decía hace tiempo. El miedo a que el gasto desenfrenado en Washington dispare la deuda a niveles sostenibles. Hay un artículo del fin de semana en el que se apunta del riesgo de evitar las recesiones y apunta cómo hemos ido de un momento, principios del siglo XX, de muchas recesiones, a la implementación de una política monetaria a través de los bancos centrales que ha hecho que esto vaya cada vez a menos recesiones. Pero cada vez que hay recesiones son mucho más fuertes porque hay un sobrecalentamiento mayor de la economía. Se apunta a cómo la deuda, en aquel artículo del fin de semana de FT, cómo la deuda es el elemento que hace que continúe la presión sobre la economía, ampliando sobre todo con liquidez a través de una deuda que drena la economía, pero hace el globo más grande. No es lo mismo que explote un globito pequeñito que nos explote un globo enorme. Habla también del dólar débil, ¿no? Bloomberg. Dice que las señales de Donald Trump a favor de un dólar bajo para ayudar a las exportaciones restan atractivo a los bonos. ¿Por qué? Denominados en dólares, le estaría restando el atractivo y pediría el movimiento a otras zonas. Y luego la autonomía de la FED. Señala la información de Bloomberg sobre China,
que la duda sobre si la Reserva Federal va a poder mantener la independencia frente a las presiones de la Casa Blanca estaría generando un nerviosismo importante sobre la inflación futura. El otro elemento, que claro, dice, no es geopolítica, pero sí se ve lo que se llama ya a estas horas el misterio belga, ¿no? Si lo que hay es una venta o un camuflaje, ¿no? Aunque las cifras oficiales muestran que China ha bajado la exposición a mínimos de 2008, 683.000 millones, hay un truco contable importante que también señala Bloomberg. Las tenencias en Bélgica se han cuadruplicado, lo que sugiere que Pekín no está vendiendo todo, sino que está moviendo sus bonos a cuentas de custodia en Europa para que su rastro sea menos obvio y evitar que Estados Unidos use esa deuda como moneda de cambio en tensiones geopolíticas. Menos geopolítica, bueno, pero pasaba por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que puede o qué es lo que está ahora mismo alertando, aunque no hay un movimiento, si está subiendo la rentabilidad de los bonos? Por ejemplo, el 2 años americano sube un 0,6, 0,67 el 10 años, 0,58 el 30 años, todo en torno del 0,6%, nada parecido a lo de Japón, que el 2 años sube un 3,55 a estas horas por Sanae Takaichi, pero ¿por qué? Por la reacción en cadena al mercado, S&P 500 0,15, Nasdaq 0,29, Dow 0,13. ¿Por qué el mercado ya ha tomado nota? Primero porque lo que avecina es una subida de intereses. Cuando el mercado detecta que un comprador gigante como China se retira, el precio de los bonos baja, el rendimiento, el interés sube. ¿Qué es lo que tenemos? Exactamente esto. Lo que pasa es que también hay una afección alrededor de Japón, ¿no? Y de que Japón, al hacer un mayor estímulo fiscal, pueda contagiar. Pero lo que se plantea es hasta qué punto el rendimiento, como estamos viendo en el 2, en el 10 y en el 30 años, en esa subida cercana en los 3 al 0,6, uno por encima y otro por abajo, pero ese 3,5, ese 4,2 y ese 4,88, lo que nos marca es que cuando el mercado detecta que un comprador gigante como China, o como hizo Europa, se está retirando, el precio de los bonos baja, es decir, el rendimiento sube. Y luego el dólar presionado, que ya lo estamos viendo. La moneda estadounidense se ha debilitado ligeramente, lo que refleja que el mundo empieza a buscar alternativas que sean menos volátiles. ¿Qué es lo que tenemos o qué nos está diciendo Bloomberg para poner un poco más de picante a la mañana, ¿no? En la recuperación. Los bancos chinos tienen orden de limpiar los balances de deuda estadounidense. El Tesoro de Estados Unidos enfrenta dudas sobre su estatus de refugio seguro ante un déficit que va creciendo y los inversores observan con cautela si esto es una diversificación técnica o es una señal de pánico. Lo que vamos viendo en Wall Street Journal, por ejemplo, es como dice el fuerte repunte de las acciones solo aumenta el nerviosismo de los inversores y dice cómo las fuertes caídas dieron paso a un repunte la semana pasada, pero persisten las preocupaciones subyacentes alrededor de la IA. De tal manera que dice Wall Street Journal, el fuerte repunte que vimos al final de la semana solo está aumentando el nerviosismo de los inversores al ver cómo sí, se salva, pero no se evita el lío. Les he contado ya más o menos, pero fíjense, Bitcoin ha recuperado durante el fin de semana, que ha llegado hasta las 68.000. En la jornada de ayer ha recuperado los 70.750 dólares. Vemos al oro también recuperando terreno, 1,45 los futuros a 5.051 dólares y la plata un 4,66 a 81,57. Cae el petróleo, sobre todo el Brent, caída del 1,20% a 67,24. Última hora importante alrededor de lo que está sucediendo en el siguiente paso. Vimos Venezuela, Cuba era señalado por Estados Unidos, por Trump, como el siguiente a caer. Última hora, Cuba podría dejar de permitir que las aerolíneas reposten durante un mes. Cuba suspenderá el reabastecimiento de combustible de sus aviones durante un mes, según AFP, citando a un funcionario anónimo de una aerolínea europea. La medida va a entrar en vigor presuntamente en la medianoche de mañana. Air France informó al medio
que planea transportar combustible a otros lugares del Caribe. Cuba estaría enfrentando una escasez, una crisis de escasez, después de que Donald Trump impusiera aranceles a los países que estarían suministrando petróleo y le cortara las exportaciones de energía de Venezuela. Cuba implementó medidas de emergencia como la reducción de la jornada escolar, el horario laboral de las agencias gubernamentales y la disminución de la frecuencia de los trenes en las rutas nacionales, lo que este paso daría un salto cualitativo y cuantitativo alrededor de la situación complicada en la que se enfrenta el régimen cubano. Cuba podría dejar de permitir que las aerolíneas reposten durante un mes en una situación energética crítica. El otro elemento, el otro entorno de tensión, aunque ha ido avanzando, está en Irán. Parece que las conversaciones algo han avanzado, pero sigue el clima de tensión. Trump dice que quiere llegar a un acuerdo. Escúchenle. We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. And we have a big armada, we have a big fleet heading in that direction. We'll be there pretty soon. So we'll see how that works out. The stock market. El otro elemento fundamental está alrededor de lo que se va viendo también con el intento de salida de la crisis de la guerra de Ucrania. Dmitriev apuntaba ayer, Kirill Dmitriev, sobre una portada una noticia de Foreign Policy. Decía la noticia que Europa estaba lista para pivotar hacia Putin con una fotografía, que ven ahí en pantalla, de Putin cuando estuvo en el Parlamento Europeo, ¿no? Esa noticia de Foreign Policy, citada por Kirill Dmitriev, decía Kirill Dmitriev, inevitable, Europa necesita a Rusia para sobrevivir. Europa estaría lista para pivotar a Putin, y es cierto que hay un movimiento alrededor de cómo una parte, ¿no?, de algunos países europeos, frente al el 20º paquete de sanciones anunciado la semana pasada, estarían hablando de intentar volver a tender cauces, ¿no?, de conversación con Rusia. Ha hablado Lavrov hace unos minutos, y ojo porque Lavrov ha dicho que Rusia permanece abierta a la cooperación con Estados Unidos, pero que los propios americanos los propios estadounidenses estarían creando barreras artificiales. Pero como ven, aunque hay una situación todavía de tener encapsulada, ¿no?, la situación en la guerra de Ucrania, parece que tanto hacia Europa se intentan ver pequeños brotes verdes, que todavía no se ven demasiado, y también en Estados Unidos el movimiento alrededor de cómo puede empezar a gestarse, ¿no?, un cambio alrededor de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia también en este escenario. El otro elemento fundamental lo cita Bloomberg sobre qué vamos a ver esta semana alrededor del mercado, después de una semana hipervolátil, la de los 660.000 millones de dólares que la IA tiene que conseguir de deuda, y que puede ser, dicen, el alfiler, ¿no?, que termine por hacer estallar la burbuja de la deuda cuando se pongan a competir bonos del gobierno estadounidense por una necesidad imperiosa, ¿no?, de colocar en el mercado esa fotografía alrededor de la deuda en el muro de deuda de 2026-27, y por otro lado esos 660.000 millones que el mercado sabe que tiene que financiar, pero ¿a qué precio, no?, cuando tiene dudas. El miedo a la IA se apodera de Wall Street, dice Bloomberg, mientras se instala una nueva realidad en el mercado de valores. Este gráfico de Goldman Sachs con datos de FactSet marca un poco esa nueva realidad. Es un gráfico muy revelador. Casi de la noche a la mañana, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, el software se ha convertido en un sector que podría verse profundamente afectado por la inteligencia artificial. La reciente ola de ventas se ha acelerado tras el lanzamiento de Anthropic, y ese Anthropic 4.6, ese Opus 4.6, perdón, de Anthropic, de Claude, que marca el camino, fíjense en el movimiento que ha tenido el software, cómo está marcándonos la pérdida, ¿no?, de la confianza por parte del inversor. Y aquí
nos llega la reflexión fundamental que durante toda la semana pasada hemos estado intentando buscar alrededor de un inversor que decidía dejar o que decide estar dejando de lado el software de determinadas compañías. El elemento fundamental está alrededor de intentar ver de qué manera, por un lado, la IA consigue una transformación, por otro lado, de qué manera, mirando este gráfico, podemos empezar a ver que las compañías de software están en un lío mayúsculo y, por tanto, también el mercado. ¿Cuántos cientos de miles de puestos de trabajo están ahora mismo ante la tesitura de que si esto lo va a hacer la inteligencia artificial, cuál es el papel de otras empresas? Fíjense en la paradoja. Los datos del gráfico de Goldman Sachs son de FactSet. FactSet es una de las empresas que está afectada por esto de cloud y este Opus 4.6 de Anthropic. FactSet, que es la fuente de este gráfico de Goldman Sachs, estaría directamente impactado. Porque si estos datos ya los vas a tener, ¿de qué manera vas a necesitar algo distinto para que, pagando una suscripción muy fuerte, tú me des determinados datos? Pero fíjense cómo estamos en el punto de incluso lo que está explicando, lo que está sucediendo, está afectado en la elaboración o en si puedes sobrevivir a lo que empieza a ser un nuevo escenario. Pero los 660.000 millones es la clave de todo ahora mismo. Aquí el inversor está ante lo que se llama ya el dilema del flujo de caja. Y ustedes ya saben, históricamente empresas como Google, como Meta, tenían una caja desbordante para comprar prácticamente lo que quisiera. Gastaban muy poco en comparación con lo que ganaban, por lo que el dinero que fluía hacia las compañías como Google, como Meta, era enorme, pero con lo que ganaban, ¿no?, en negocios de software y de publicidad, ganaban tanto que gastaban poco en comparación. Sin embargo, ahora ese paradigma ha cambiado. La IA, como se dice, ¿no?, en Estados Unidos, requiere hierro y ladrillo. Chips carísimos, como los de Nvidia, ese hierro, chips carísimos, como los de Nvidia, y centros de datos, ladrillo, que consumen energía a niveles de ciudades pequeñas, esos centros de datos, ¿no? Hombre, si llegamos al escenario de los más de la abundancia, donde la energía es prácticamente gratis porque nos viene del sol, porque ya hemos conseguido implementar un modelo donde la energía es gratis prácticamente, el marginal es prácticamente gratis, esto cambia, pero esto no ha llegado. Los centros de datos consumen energía a niveles de ciudades pequeñas. ¿Cuál es el problema? Por primera vez, el gasto necesario para competir de Meta, de Apple, de Google, del conjunto de las 7 magníficas, el gasto necesario para competir en la carrera de la inteligencia artificial, 660.000 millones, está empezando a superar el dinero en efectivo que estas empresas generan día a día. Si Amazon genera 180.000 millones, pero planea gastar 200.000 millones, tiene un agujero de 20.000 millones que tiene que sacar de algún lado. Va al mercado, pero llega la fotografía tensa, ¿no?, alrededor de dónde, si lo que tenemos es una crisis de deuda, ¿de dónde va a sacar el dinero? Como sus ganancias actuales no alcanzan para cubrir esas inversiones masivas, tienen 3 caminos y ninguno es del todo agradable para los inversores. Pueden endeudarse, emitir bonos, es decir, pedir prestado al mercado. Oracle y Meta ya lo están haciendo a nivel récord. Se han adelantado al resto. Pueden gastar sus ahorros, usar reservas de efectivo que tenían guardadas para emergencias o para adquisiciones y utilizarlo aquí. O pueden recortar beneficios del accionista, dejar de recomprar sus propias acciones o reducir los dividendos. Bueno, esta última parte es la que más asusta a Wall Street, porque las acciones bajan cuando la empresa deja de mimar al inversor. La comparativa en la intensidad de capital la tiene en este gráfico. Lo que dice Goldman Sachs, por ejemplo, es que las empresas están pasando de ser asset light, pocos activos físicos, a asset intensive. Amazon tiene un gasto previsto en CAPEX de 200.000 millones y un efectivo generado de 180.000 millones. Necesita financiación externa. Meta tiene un gasto previsto de 135.000 y un efectivo generado de 130.000. Esta por ahora gasta más de lo que entra, pero vamos a ver.
Y Alphabet, Google, 185.000 millones de CAPEX, de gasto previsto, 195.000 millones de efectivo generado. Apenas les sobra para dividendos. ¿Por qué lo hacen si es tan caro? La clave fundamental es que estamos en una carrera armamentística por la IA. En Silicon Valley existe el miedo real de que si no gastas hoy esos miles de millones en infraestructura de inteligencia artificial, vas a quedar obsoleto mañana. Y prefieren, como si mañana vas a quedar obsoleto, tu empresa vale cero, prefieren arriesgar la rentabilidad actual que perder la próxima gran ola tecnológica y valer cero. El riesgo es una burbuja. Primero, el mercado está nervioso por el retorno incierto. Se sabe cuánto cuesta construir la IA, pero no está claro cuánto se va a recuperar una inversión gigantesca. Al tener más deuda y más gastos de mantenimiento, las empresas van a dejar de ser los negocios perfectos y súper rentables que eran hace 5 años porque van a tener menos rentabilidad. En resumen, las tecnológicas están empeñando parte de la estabilidad financiera actual para construir las fábricas inteligentes del futuro. Es o todo o nada, pero saben que hacer nada les lleva a que valgan nada.